Ok. Buenas tardes. Nos vamos a ver el día de hoy. Este, ¿Saben? Eh, Vamos a tener que ver las otras dos aplicaciones de la función exponencial porque porque viene ese examen y en su proyecto final. Ya revisé los proyectos y el examen. De hecho, uno de los proyectos yo lo hice. Bueno, examen. Entonces, hay que revisar estos dos temas. Son muy sencillos, así como el anterior. El anterior no estaba complicado, o les pareció difícil el anterior. No. ¿No? Muy bien. Solamente era sustituir, ¿no? La función. Entonces, ahorita les voy a dar los otros dos temas. Lo vamos a ver hoy. Les voy a compartir. El primero que vamos a ver es crecimiento poblacional. Copien ahí, pongan el título crecimiento poblacional y les voy a dictar un pedacito, luego les proyecto la función. ¿Okay? Dice crecimiento poblacional. Una de las aplicaciones de las funciones exponenciales una de las aplicaciones de las funciones exponenciales se maneja en la dinámica poblacional. Una de las aplicaciones de las funciones exponenciales se maneja en la dinámica poblacional de diversas clases. Dos puntos. Personas, coma, células, coma, bacterias, coma, virus, coma, etcétera, etc., etcétera, coma, tal como veremos a continuación. Y la función de crecimiento poblacional es la que está acá. P en función P de X igual a P inicial, ese es P0, ¿no? Vendría siendo la población inicial de organismos, por R a la X. R es la tasa de crecimiento y X es el tiempo en que se requiere evaluar la función. Así como vimos en el interés compuesto, quedan 2 años, 3 años, aquí pues X va a representar el tiempo. Aquí ya no esté, aquí ya es X. Y pues la P de acá es la población después de X años. O sea, una vez que yo evalúe la función, lo que yo voy a obtener es la población después del tiempo que yo le haya puesto. ¿Ok?
Maestro, ¿Listo? ¿Mm? ¿me puedes repetir lo que dijo al principio? Claro. Una de las aplicaciones, el crecimiento poblacional es el título, ¿no? Una de las aplicaciones de las funciones exponenciales se maneja en la dinámica poblacional. Una de las aplicaciones de las funciones exponenciales se maneja en la dinámica poblacional de diversas clases. Dos puntos. Personas, coma, células, coma, bacterias, coma, virus, coma, etcétera. Tal como veremos a continuación. ¿Ya copiaron la función los demás? Me falta lo último, lo Ok, de la P. terminen. Terminen para que yo pueda pasar el problema. ¿Listo? Ya, maestro. Ok. Ok, vamos a... Voy a proyectar el Word. Este problema, un rancho ganadero, inició en 1980 con 180 cabezas de ganado vacuno. Y posteriormente, de forma natural, se vio un crecimiento de la forma que se muestra en la tabla siguiente.
Ahí. Año. Y año 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Empezaron en el año 0, 180, luego 201, 226, 253, 283, 317, 355. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que encontrar acá? ¿Qué de lo que nos dice el problema, qué datos tenemos? Y podemos sustituir en la ecuación. Px, pues es el resultado final. No nos interesa tanto saber Px ahorita. Primero necesitamos sustituir los datos iniciales. Tengo PO o P inicial. Sí, sí, ¿Sí? ¿Cuánto es? 180. Ok. ¿Tengo el tiempo en que se quiere evaluar la función? ¿Cuántos No. años quiere evaluarlo? 6. 6 años. Claro, quiero saber en 6 años, ¿no? Supone que esta tabla sigue y obedece la función de crecimiento poblacional. ¿Ok? Quiero saber cuánto, es que aquí vamos a ver los dos enfoques. Una, cuando tenemos los datos, y otro, si no tuviésemos los datos, para que vean las diferencias. ¿Ok? Entonces, queremos evaluarlo en 6 años. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos X. La población después de X años, pues es el resultado. Nos falta tasa de crecimiento, esa R. ¿Cómo encontramos la R? Ahí está el show. Primero, ya copiaron la tabla, si no, cópienla y trabajamos sobre esto. Me avisan cuando termine de copiarla, por favor. Esto literalmente es un problema de examen, esto. Y va a venir en su examen y va a venir en su producto final. Entonces, si pongan atención en este, en el que vimos hace rato, de interés compuesto, en este de crecimiento, perdón, y en ese crecimiento poblacional y en el de y en el de decaimiento radiactivo. ¿Okay? Ya, maestro. ¿Ok? Entonces, mi mouse está fallando. Ok. ¿Cómo averiguamos esa tasa de crecimiento? Esto se asemeja un poco a lo que vimos en progresiones aritméticas. ¿Ok? Poco similar, bueno, poco similar a ambas, a progresiones en general. Ahorita van a ver por qué. ¿Cómo yo saco la tasa de crecimiento? Miren, y así se hace. O sea, eso es de que así se resuelve ese tipo de cosas. Vamos a hacerlo primero, tomar en cuenta que sabemos los datos. ¿Ok? Y luego vamos a ver cuando no tenemos ningún dato más que el año inicial o el dato inicial. ¿Ok? Bueno, ¿qué hay que hacer? Nos dice se divide siendo ganado vacuna, de forma gradual, se dio un crecimiento de la forma como muestra la tabla. Ok, tendrían que darnos mínimo 2 datos iniciales, ¿ok?
Al menos el del año cero, cuando yo inicio, en el momento que hoy, por ejemplo, hoy 20 de octubre inicio mi rancho, y dentro de un año yo tendría que medir o contar cuántas cabezas ya tengo. Exactamente dentro de un año sería 20 de octubre del 2022. Entonces, eso es lo que yo tengo que verificar. Y obviamente tendría que tener un número, ¿no? Entonces, ¿cómo yo saco la tasa? Simple. Es básicamente dividir el primer dato, o sea, el segundo dato, entre el primer dato. ¿Cuánto me da esto? 201 entre 180. Es como la geométrica B entre A. Es como si este fuera B, A, perdón, y este fuera B. En la geométrica, para saber la tasa, de que recuerdan que era R, o la distancia, o la R razón de cambio. La razón de cambio es derivada. Dividía B entre A, ¿ok? Cuando me daban los primeros dos datos. ¿Cuánto me da esto? Uno punto 1.11. Ok. 1.11. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que corroborar esto. Ya que tenemos todos los datos, vamos a aprovecharlos. Ahora voy a usar lo siguiente. 226 entre el anterior. ¿Cuánto fue el año anterior? 201. ¿Cuánto me da esto? Me dio 1.12. 1.12 anterior. Sí. Ok. ¿Cuántos decimales vamos a trabajar? Podemos trabajar 4. Realmente debemos trabajar 4. Ese rato, ¿cuánto dio? 201. Me dio 1.1166. 201 entre 180. Ok, te dio 1.11. Sí, cierto, son 4 decimales acá. Aquí 226 entre 201, ¿cuánto te dio? 1.12, ¿no? 1.1243. Ok. ¿Cómo sería la siguiente división? 253 entre el 222. Exactamente. 26. 253 entre 226, exacto. ¿Cuánto me da? Uno punto 1194. Perfecto. Siguiente. ¿Cómo quedaría la división? 283 entre 253. 253 entre 283. ¿Ok? ¿Cuánto da? ¿No es al revés? 283 entre 253. Exactamente. 1.1185. ¿Ok? Siguiente. Sería 317 entre 283. 1.1201. No. 355 entre 317. 1.1198. Para saber la tasa, ya tenemos todos los datos, ¿no? Ya sacamos el crecimiento por año. ¿Ok? Ahora, para que esté más homogenizado esto, ¿qué vamos a hacer?
es hacer un promedio. ¿Se acuerdan cómo sacar promedio? Sumo todos los resultados y los divido entre el número de resultados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto les da? Es sumarlo todo y dividirlo entre la cantidad de datos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Lo vieron en primer año? No sé si estoy bien, me dio 5.7855. Divídelo entre 5. No te puede dar 6 y algo. Súmalo estos valores y divídelos entre el número de datos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 0, divide entre 6. A mí con todo y la división me dio 1.1197. Ok, promedio. Vamos a poner tasa promedio. Igual a ¿cuánto? Hay nada. 1.1197. Okay. Esto prácticamente 1,9. Prácticamente, ¿qué es esto? Pero vamos a dejarlo así. 11,97. Aquí no pasa nada. Esta es la tasa de crecimiento entre una y otra. Si se dan cuenta, esto es prácticamente la misma cantidad. 1.11, 1.11, 11, 12, 11, 66. O sea, son cantidades, variaciones muy, muy mínimas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue sacar una tasa promedio. Digamos que esa es la más representativa, ¿no? 1.1197. Entonces, ya tenemos tasa de crecimiento. Entonces, ¿qué procedería a hacer? Solamente, insertar la ecuación. ¿Cómo quedaría la ecuación? Px es igual a ¿cuánto? Pone la fórmula. E inicial. R a la X. ¿Okay? Esa es la ecuación de la función de tasa de crecimiento. De hecho, es P mayúscula. Y vamos a sustituir. ¿Cuántos años tendríamos que analizar? ¿Cuántos años nos interesa saber? Nos dice la tabla. 6. 6. 6 años, ¿no? 6 años. Debe dar algo aproximado a esto, ¿eh? Pues sustituimos la PO, que significa población inicial de organismos, es 180, por la tasa de crecimiento, que es 1.1197, y aquí ya no sería X. ¿Cuántos años dijimos que son? 6 periodos, ¿no? ¿Okay? ¿Cuánto da esto? Primero se responde el exponente y luego se multiplica por 180. ¿Cuánto da? $354.71.
71.74. O sea, 354.7174. ¿Sí? ¿Roxo? ¿Está bien así, señora? Sí, Ok. Ese pues no puedes tener 354.7 de ganado, ¿no? Este 7.1, ¿para dónde se va? ¿Se queda en 54 o sube a 55? sube a 55. Claro, sube a 55. La lógica me dice que son 355. Obviamente esto podría variar, ¿no? O sea, si ustedes me ponen 354 está bien, si ustedes me ponen 355 está bien. Ahí no hay que ser tan, pero si saben que es 7, por lo general 7 pues, sube a la siguiente unidad, al siguiente entero, ¿no? Entonces tendríamos 355. ¿Y cuánto dice el cuadro que obtuvo? 355. ¿Se ven? ¿Coincide la ecuación? Sí, Ahora, si yo quiero saber cuántos años quieren saber, 8. 8 años. Nada más cambia aquí el 8 y hagan el cálculo. ¿Cuánto les da? Me dio 444.7192. Ok, 444.7192. ¿Esto cuánto es realmente? ¿Cuánto podría poner? Número entero. 445. Claro, 345. ¿Sí? Yo quiero 10 años. $557.55. ¿Y sí? ¿Qué podrían poner? 55, ¿creen? ¿A dónde creen que sube? A 58, ¿no? Queda claro cómo sale. ¿Qué es lo que tienen que encontrar? Aquí lo complicado, lo único complicado es encontrar la tasa de crecimiento. ¿Okay? Ahora, si yo les diese los demás datos, o sea, queda claro esto, jóvenes. ¿Cómo sale esto? De momento. ¿Okay? Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo no les daba esto? Lo que está sombreado, yo no se los daba. ¿Cómo sacan la tasa? No sé. ¿Cómo no? eh, ¿Qué hicimos al principio? B entre A, ¿no? Si tengo nada más esos dos datos, si nada más esos dos datos me están dando, hago lo mismo. Nada más que aquí, como ya no hice el promedio, porque son muchos, aquí hubiera sido 11.66, porque es el único dato que yo tuviese. Es la única manera en que yo podría sacar una tasa. Y mi único resultado de tasa sería este. Entonces, pues este uso. Aquí trabajo con lo que yo tengo. Aquí pude homogenizar porque son varios y me dieron toda una tabla. Pero si me hubieran dado esos valores nada más, esos dos, el año cero y o sea, el día de hoy y dentro de un año exactamente, yo hago la división 201 entre 180, B entre A, si quieren verlo con progresión geométrica, y encuentro una tasa. Y esa tasa es la que voy a meter acá. No sé cómo lo ven. o sea que si solo me dieran los dos primeros, o sea, los del año 0 y los del año 1, mi exponente cambiaría. O sea, mi exponente también cambiaría a 1, o digo a 2, ¿Por qué? o sería Ah, 1. no. Para formar la ecuación, te quedaría así. Pero si yo, a mí nada más me hubieran dado los primeros dos datos, me hubieran dado esto.
Ahí. Y no tuviese esto. Tengo esos dos datos nada más, pues divido 201 entre 180. 201 entre 180, 1.66, es este. No tengo otra cosa con que hacer, no tengo otra cosa con que trabajar. Pues ahora voy a encontrar mis cálculos en función de lo que tengo. ¿Cuántos años te interesa saber? ¿Cuánto fue el de 10 años? 558, ¿no? Cuando era en el otro, 1194, no sé. Ahora que es 1.1166, ¿cuánto les da? Y aquí pongo 10. ¿Cuánto les daría con esta nueva tasa de crecimiento? Ah, no, con esta, perdón. Me da 542.31. Sí cambia, ¿no? Ujú. Sí cambia. Pero pues en ese caso sería así, sería la respuesta correcta si nada más tenemos los datos, no tenemos de dónde basarnos. Así sería. Ahora que aquí, como en el problema original me estaban dando todos los datos, pues hago esto. Promedio, saco los datos y ya, 58. ¿Ok? Trabajan con lo que tengan. Si no tienen más datos, pues trabajan con lo que tengan. O sea, no hay más. ¿Dudas? ¿Hay nada? ¿Gabriel? No, ya ninguna. ¿Segura? Por mi parte no. ¿Los demás? ¿Erandi? ¿Chaitel? No, maestro. ¿Ilie? No. Ok. Vamos con la siguiente, que es decaimiento radiactivo. Decaimiento radiactivo. Aquí era crecimiento poblacional, aquí es decaimiento radiactivo. ¿Están listos para copiar? ¿O con algo bastantito? Estoy ready, por favor. ¿Qué prefieren? ¿Que se los copie o que se los proyecte? ¿Que se los dicte o se los proyecte? Proyecta lo mejor. Proyecto. Bueno, entonces déme chance. Es que este libro no está en... La verdad es que este libro no está en internet. Pues es muy bueno este libro. ¿Cómo se llama? Es el de precálculo, pero es el de precálculo de mi tiempo en la prepa, igual. Es el libro. Si tienen hermanos y estudiaban en la 1, por ejemplo, o en la 2, en ese entonces, por ejemplo, fue del 2000, yo estudié en el 2001, 2009. Y yo tenía este libro, pero el mío se me perdió, o lo vendí, ya no me acuerdo. Este es del maestro Raúl, no sé si alguien lo conoce, es del maestro Raúl. Pero es muy bueno este libro, la verdad. No sé quién es, bueno, sí sé quién es ese libro. Tomé clase con uno de ellos, Mario Quijano.
Pero muy bueno el libro, la verdad está muy... Tiene ciertos errores en algunos problemas, pero la mayoría es muy bueno. Su mayoría es muy bueno el libro. Ok, se los voy a... Esta es la teoría, ¿no? Para que lo tengan presente y sepan que le den un sentido a lo que están haciendo. O sea, los elementos radiactivos son de utilidad para el diagnóstico médico, la generación de energía. Esto de incremento radiactivo, de verdad, es un tema muy bonito. Aquellos que quieren ser tipo médicos, enfermeros, o les interesa la parte de química, pueden haber ocasiones donde esto puede ser muy útil. ¿De dónde a dónde copiamos? Ok, perdón. Para copiar todo, porque es la explicación. Ya lo que le dije es bastante. Los elementos redactivos son de utilidad para el diagnóstico médico, la generación de energía, el cálculo de fechas, etc. Hasta aquí. Luego viene la función y vemos el ejemplo. No Lo le interesante, molesta que lo de tome screenshot. para nada, no tengo ningún problema. Pero léelo después, porque luego de nada sirve que resuelvas el problema y no sabes qué estás encontrando. Esto ya es el tipo de crecimiento poblacional, el interés compuesto y decaimiento relativo. Y le están dando ya sentido a las funciones. Antes solamente veíamos gráficas. Tiene una gráfica que se incrementa hacia arriba. Eje, la asíntota es el eje X. Ajá, sí, pero ¿qué? O sea, ¿qué me dice una gráfica? ¿Ok? Aquí le estamos dando un sentido a la gráfica. ¿Qué significa? ¿Por qué ese incremento? ¿Por qué esa tasa? Entonces, ahorita de hecho vamos a graficar la de la clase pasada y la que obtuvimos en el ejercicio anterior. Y pretendo graficar esta que estamos haciendo ahorita del ejemplo de esta. Y van a ver cómo se observa en una gráfica el decaimiento, la población y el interés compuesto. Y ahí van a poder ver cómo se le da sentido a las funciones. No son solamente para molestar a ustedes, para molestarlos, o para que darles problemas, ¿no? Sino que se les da un sentido, pero no se les puede dar un sentido si primero no definimos qué es una función, qué es una variable. No, primero defines qué es una función, entiendes cómo se mueven las funciones y luego la aplicas a la vida real. Entonces, cuando tú ves una gráfica de interés compuesto, tú vas a decir, mira, sí, mi capital o mi dinero debe aumentar, hasta por lógica. Tal vez en el caso de decaimiento radiactivo, no vas por la vida pensando, ay, ¿cuánta radiación habrá perdido? O sea, jamás es eso. Pero en crecimiento poblacional, aquellos que, incluso en la parte de arquitectos, hay una parte de arquitectura, si no me equivoco, actualmente, no digo de hace años, actualmente, que ven la parte de crecimiento urbano y se dedican a la parte del hecho de ser arquitectos, se enfocan mucho a cómo tienen que estudiar primero cómo es el crecimiento de la población. Ejemplo, si se fijan, o no se imagino que ya se dieron cuenta, hasta hace unos años, en la ciudad de Mérida, si bien es una ciudad, y ha sido una ciudad por muchos años, no se ve el nivel de tráfico que hay ahora. Ahora tú sales a las 2 de la tarde en el centro, está tronadísimo el asunto. Sales a las 6 de la tarde en el periférico, espectacularmente lleno el periférico. De antes no pasaba eso, yo me acuerdo muy bien. O sea, hace 10 años no pasaba eso. No sé si ustedes en ese momento tenían 8 años, o sea, lo habrán notado y habrán notado con el paso de los años la diferencia y cómo hay un congestionamiento más grande ahora. Bueno, eso es porque la ciudad no se diseñó para un correcto, para mucha población, ¿me entienden? Entonces se empezaron a construir casas y zonas habitacionales o sea, como Dios les dio a entender. Y no se enfocaron, muchas veces dejaron de largo esto. O sea, la población no proyectaron que a lo largo de los años cómo iba a crecer la población yucateca. O dejen que sea yucateco, la población acá en Yucatán, ¿no? Porque tenían que tomar factores de aquellos que se van, que emigran, aquellos que inmigran, por ejemplo, de otros estados que llegan, pues los nacimientos, el tipo de muerte, o sea, la tasa de muerte, son tasas de crecimiento tanto de
¿cómo se llama? No es natalicio, es bueno, de nacimientos, si quieren verlo, tasa de nacimientos, tasa de muertes, tasa de inmigración, tasa de inmigración, son dos cosas diferentes, inmigración cuando salen, inmigración cuando llegan. Entonces, muchas veces se dejaron, o mucho tiempo se dejó de lado esas cosas y no se diseñó la ciudad para tanta población, ¿no? Y hoy el problema es ese. El hecho que se inunden las calles, eso no es casualidad. Eso es porque no hay un correcto uso del espacio, o no hubo un correcto uso del espacio dentro de la ciudad. Y pues la basura se va creando, y como no se diseñó la ciudad para tanta población, se taponean todas las tuberías. Y si además el gobierno estatal no ayuda para nada, es un bueno para nada el tipo entonces no hay nada que hacer, ¿no? Pasa lo de las inundaciones, eso no es casualidad, ¿eh? O sea, a que vean que no solamente basura, sino que tiene todo un porqué, y muchas veces eso es matemática. O sea, eso es porque no se hizo, probablemente se dejó de lado en la parte matemática. Entonces, vean cómo una simple cuenta que lo que ustedes están viendo puede realmente tener un impacto a nivel vida real. Pero pues, es lo que les digo, hay que darle un sentido a las cosas. Si no le damos un sentido, eso son cuentas. En cuenta valor de X ya estuvo. Pero la idea es darle un sentido. Eso es lo que yo les puedo decir en cuanto a una aplicación de matemáticas ya en la vida real, ¿no? Dejen de lado la parte de encuentra X y ya. Así encuentro X. Eso cualquiera lo puede hacer. Dale un sentido. Eso es lo importante. Dale un sentido. ¿Qué significa un 2? ¿Qué significa un 5? ¿Qué significa que sea 20? Que sea una fracción. ¿Qué significa? ¿Qué tema es? Es eso. Es lo que hay que analizar. Y las gráficas, uno analiza la gráfica y puede entender cómo va a explotar la población, digamos, en Yucatán, de aquí a 5 años. Entonces, yo hago mi planteamiento con las ecuaciones, con los datos, y puedo predecir más o menos qué tanta gente va a haber aquí en 10 años. Ah, bueno, a sabiendas de eso, pues creo un proyecto que use mejor el espacio para que la población local pues pueda distribuirse mejor, haya correcto funcionamiento o sea, la población se distribuya mejor, se haga un mejor uso del suelo, y y pues al hacer todo ese tipo de estudio y tomar en cuenta ese tipo de factores, pues los servicios que van a haber en esas localidades, pues va a ser mucho mejor porque hay una correcta planeación, está bien fundamentado. Pero si se deja de lado esas cosas, les digo, pasa lo que pasa por ejemplo, no sé si vieron las imágenes ¿cómo se llama ese lugar? En las Américas. Estaban la verdad no sé si fue real, pero estuvo circulando que sí era real. Tampoco me consta. Pero si fue así, fue impresionante. O lo que pasó en las Américas también. Eso, además de que al parecer no hicieron un correcto estudio matemático, además la constructora se pasó de lista ahí. Entonces, todo eso tiene un porqué. Pues si no se analiza, ahí sí pondría en duda la capacidad de esta gente, ¿no? Pero, en fin, eso es lo que quiero, más allá de enseñarles las ecuaciones, eje X, eje Y, así, total, es que entiendan para qué sirve esto. Bien, terminaron de copiar. No les falta. ¿Adiós? Estoy en la parte donde dice función exponencial, de lo ultimito. Está bien, no te preocupes. Si no acabamos, obviamente no vamos a ver radiactivo. Si acaso nada más les proyecto la función para que termine de copiar. Y vemos la aplicación mañana. Y la siguiente semana empezamos con la función exponencial, muy similar. Y y a lo mejor su hada es el próximo jueves, ¿no? El hada 1. Luego, una semana más vemos logaritmos, que son dos, logaritmo natural y logaritmo base 10, creo. Y la tercera semana, dentro de 2 semanas, empezamos a ver la función seno y la función coseno. Su semestre acaba en de semana acabamos esto, tenemos puentazo, tenemos 2 clases, vamos a acabar exacto, vamos a acabar muy bien, 3, luego vemos, sí, vamos a acabar en 19 de noviembre, creo que acaba su semestre, vamos a acabar muy bien, seguimos este paso.
Entonces, no se estresen. ¿Me avisan para que les proyecte la función? Ya, profe. O sea, en mi caso. ¿Ok? ¿Los demás? ¿Alguien falta por copiar para que les proyecte la función? Yo falto, maestra. Ok. ¿Me avisas, por favor? Ya está, maestra. Listo, perfecto. Entonces, les voy a pasar, les voy a copiar acá la función de decaimiento radiactivo. Lástima que este libro no está en... Lástima que este libro no está en... ¿Tiene foto de la portada? Sí, ahorita se la manda. Ah, si la consigues, muchacha. Punto Eso voy a tratar de ver. Ahorita le tomo foto. Si ves si te la mando, ¿no? Ahorita la copio. Esta es la función de decaimiento radiactivo. ¿Qué dicen los exponentes? Es ¿De un medio? T sobre H. Los exponentes, ¿no? Aquí arribita. Sí. Es T sobre H. T Ok, sobre gracias. H. ¿Ah? Ahorita les voy a copiar el libro. Si lo encuentran, lo rolas por ahí. Sí, profe. No, ahorita que terminé mis compañeros de copiar eso, pues ahorita lo traté de buscar. Listo, problema. ¿Listo? Ya, maestra. Bien, muchachos. Pues es todo por hoy. Mañana nos Baje, vemos profe. a la misma hora. Sí.